Listo, vale. Bueno, el Todopoderoso les bendiga. ¿Cómo están? Somos GC Internacional y estamos trabajando con una materia que se llama espiritualidad. ¿Listo? Y hemos venido trabajando algunos aspectos generales y la clase pasada iniciamos con las etapas históricas de la espiritualidad, ¿correcto? Porque la espiritualidad tiene varias etapas históricas, sociales, comunitarias, personales, ¿correcto? Y todas esas etapas las vamos a ver allí para ir explicando muchos aspectos de la espiritualidad. Pero antes vamos a orar al Todopoderoso, pidiendo que nos guíe, ¿no? Señor, gracias te damos por este tiempo, porque nos amas y nos bendices, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí, aprendiendo una vez más, Señor amado. Permite que ese conocimiento pueda ser dirigido por ti, que pueda ser interiorizado, aprehendido, Señor amado, practicado y enseñado también a otras personas, Señor. Ayúdanos, maravilloso Dios, a romper estos moldes mentales, Señor, espirituales, dogmáticos, Señor, y que podamos, Dios de la gloria, hacerlo de la mejor manera para ti, Señor. Siempre, Padre Santo, de tu mano, maravilloso Dios, porque queremos servirte, queremos adorarte, Señor amado. Gracias te damos. Amén. Bueno, muy bien, entonces voy a compartir una diapositiva y como les comento, habíamos empezado trabajando las etapas históricas de la espiritualidad. Les había dicho que hay etapas históricas, etapas sociales, etapas comunitarias y etapas personales. Permítame retomar algunos conceptos de los que vimos en la clase anterior para continuar con el hilo. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que la espiritualidad es tan antigua como el ser humano. Es decir, porque el ser humano es un ser vivo, ¿correcto? Y recordemos que habíamos dicho que si podemos definir la espiritualidad en una sola palabra, esa palabra es vida. Espiritualidad, dos puntos, vida. Es decir, entonces que todo ser humano tiene su espiritualidad, ¿correcto? Hablando solamente los seres vivos, de los humanos como seres vivos, sabiendo que hay otros seres vivos allí, ¿no? Que no son humanos. Pero la espiritualidad entonces ha sido un componente tan antiguo como el ser humano, ¿correcto? Allí, desde el primer momento en que el ser humano empieza a existir en el mundo, entonces allí, desde ese primer momento, hay también una espiritualidad, ¿correcto? Y obviamente, infortunadamente nosotros no tenemos, digamos, como información respecto a la espiritualidad que se vive en diferentes épocas, ¿correcto? Pero nosotros hablamos, por ejemplo, del neolítico. Ese neolítico, algunos van a decir que está por allá en el 10.000 antes de Cristo, otros van a decir 6.000, otros van a decir 3.000, o que surge por allá en el 6.000 antes de Cristo, el 10.000, y que está más o menos por allá hasta el 3.000 o 2.000 antes de Cristo. Imagínense. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta allí. Ahora, también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que lo que divide la prehistoria de la historia es el invento de la escritura, ¿correcto? Eso es lo que marca la división de esos dos grandes periodos. Recordemos que la historia tiene cinco grandes periodos, que es prehistoria, época antigua, ¿correcto? Época media, época moderna y época contemporánea. En esos cinco grandes periodos se divide la historia, ¿correcto? Y la división entre prehistoria e historia la hace ¿quién? Pues la escritura, ¿correcto? La escritura la que marca ese aspecto. Y vamos a hablar un poquitico de la escritura porque eh, lo que nosotros tenemos entonces como, digamos, el registro de las espiritualidades es el registro histórico, ¿correcto? Recordemos que antes de eso había unas comunidades ágrafas. Las comunidades ágrafas son comunidades sin escritura, ¿ya? Son comunidades de la oralidad. Y evidentemente tenían ejercicios espirituales y tenían prácticas espirituales, pero que infortunadamente por ser comunidades ágrafas, mucho de eso de pronto no nos llegó a nosotros. Lo que nosotros tenemos, digamos, de la espiritualidad, el registro escrito de la espiritualidad, pues se debe, reitero, a la invención de la escritura, es decir, a lo que se conoce como historia acá, comparado o contrastado con la prehistoria, ¿ya? Pero el asunto es que no en todos los lugares se inventó la escritura al mismo tiempo. No en todos los lugares llegó la escritura al mismo tiempo. La escritura ahí depende de la perspectiva que se vea. Se puede decir que la inventaron los ugaríticos, correcto, pero hay otros que van a decir, no, es que antes de eso habían jeroglíficos y todo ese asunto, y efectivamente es cierto. Entonces, ese invento de la escritura es digamos, un proceso bastante largo, bastante extenuante, porque había miles de símbolos, correcto, que se utilizaban para escribir. Cuando hablé por ejemplo, de la cultura ugarítica, es porque los de Ugarit
toman toda esa cantidad de miles de figuras y las condensan más o menos en 30, ¿ya? Y eso fue bastante espectacular y entonces eso es lo que da como inicio a los grandes sistemas de escritura de la actualidad, es decir, a lo que nosotros llamamos como los abecedarios, ¿no? Que en español se llama abecedario, pero en hebreos, en griego se llama alfabeto, pero en hebreo se llama alefbet, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, reitero, estoy hablando de la escritura porque ella nos ayuda a colocar por escrito, o les ayuda a las personas allá, a colocar por escrito muchos de los ejercicios y actos litúrgicos y prácticas espirituales, ¿correcto? Y es lo que nosotros vemos allí, pero también hay que tener en cuenta que la espiritualidad, como hemos venido dialogando, es una cosa tremendamente amplia, ¿no? Una cosa muy, muy gigantesca, ¿ya? Pero resulta que luego de la escritura y luego de la sedentarización de algunas sociedades, entonces se dio como resultado la, digamos, como la profesionalización, el surgimiento de la religión y luego la profesionalización de la religión. ¿Correcto? Y luego esas religiones empezaron a escribir unos libros que son libros sagrados, ¿ya? Y entonces allí se va secuestrando la espiritualidad. La espiritualidad es una cosa gigantesca que luego la toman las religiones y la secuestran, ¿correcto? Y entonces cada religión empieza a hablar de su propia espiritualidad y diciendo, esta es la mejor, esta es la única, esta es la verdadera. Y luego esas religiones hacen unos libros sagrados, ¿correcto? Y aún más el libro sagrado secuestra mucho más la espiritualidad. Estoy hablando, ahorita les digo qué libros sagrados, y luego, entonces, la espiritualidad se va reduciendo, curiosamente, a lo que el libro sagrado de cada religión propone. Y allí, entonces, es que se va reduciendo tremendamente y paulatinamente la espiritualidad. Y entonces es algo bastante complejo, porque en la actualidad nosotros vemos que hay gente que plantea la espiritualidad solamente desde el texto bíblico, en el caso de nosotros porque es nuestro libro sagrado, ¿correcto? O en el caso de otros libros sagrados de otras espiritualidades allí, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Ahora, por otro lado, yo estoy hablando acá de las grandes etapas de la espiritualidad bíblica, ¿correcto? Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si se habla de una espiritualidad bíblica, nosotros tendríamos que entender que hay una espiritualidad que no es bíblica, ¿correcto? Porque cuando yo hablo de espiritualidad bíblica, entonces ahí estoy ya segmentando la espiritualidad. Entonces no hay una espiritualidad bíblica, pero hay otra espiritualidad que no es bíblica. ¿Correcto? Entonces ahí podríamos hablar de una espiritualidad del Corán o podríamos hablar de una espiritualidad del Bhagavad Gita, ¿correcto? O el canon Palí, en fin, los diferentes libros de las diferentes religiones. Entonces, si se habla de una espiritualidad bíblica, se entiende que hay una espiritualidad que no es bíblica. Si se habla de una espiritualidad religiosa, nosotros tenemos que entender que hay una espiritualidad que no es religiosa y efectivamente la hay. Y efectivamente es muy válida, ¿correcto? Porque nosotros a veces pensamos que la única religión, la única espiritualidad que la divinidad aceptaría sería la espiritualidad religiosa y no cualquier religión, sino que sería la religión, en este caso la católica, pero el cristianismo católico y evangélico, ¿correcto? Pero resulta que si hay una espiritualidad religiosa, entonces tenemos que entender y reconocer también que hay una espiritualidad que no es religiosa, ¿correcto? Y si se habla de una espiritualidad cristiana, entonces nosotros tenemos que entender que hay espiritualidades que no son cristianas, que hay espiritualidades que son hinduistas, budistas, judías, musulmanas, ateas, y son, reitero, espiritualidades que sin duda en ellas Dios avalará muchas cosas y en otras dirá, eso no va conmigo. Como pasa también en el cristianismo, que Dios va a avalar muchísimas cosas del cristianismo, pero que otras va a decir definitivamente, eso no va conmigo. Ya, entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Y por eso, digamos, teniendo en cuenta todos esos conceptos de la espiritualidad, les estaba hablando de la escritura por lo que les comentaba. La escritura permitió que se colocara por escrito mucho de la espiritualidad antigua, correcto, que nosotros podemos entenderla y podemos estar enterados de ella solamente por el texto escrito allí, correcto. Y resulta que en esas épocas, como les comenté, de la época prehistórica, de la época histórica antigua, había una cantidad de religiones, aunque no fueran religiones organizadas, ¿correcto? Pero definitivamente el ser humano, como ha sido espiritual
Y parte de la espiritualidad es los actos litúrgicos. Esos actos litúrgicos llevan a ir configurando religiones, ¿correcto? Entonces, Abraham, como les comentaba la clase anterior, se ve muchas veces haciendo cosas que le pertenecen a los sacerdotes, que en la actualidad le pertenecen a los sacerdotes. Job, por ejemplo, también, llevando a cabo actos litúrgicos propios de los sacerdotes, pero ellos no son sacerdotes. Ellos son padres de familia, pero sin embargo Job dice, cuando los hijos de él hacen fiestas, dice, les voy a presentar sacrificio a Dios porque de pronto estos muchachos hicieron algo allí equivocado y entonces yo quiero presentar un sacrificio a Dios para disculparlos delante de Dios por algo que ellos hayan podido hacer. Y Abraham entonces también va con su hijo Isaac a presentarlo a un altar, ¿correcto? En obediencia al Señor, pero curiosamente eso debió haberlo hecho un sacerdote. Los sacrificios que presentaba Job debieron haberlos hecho sacerdotes. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no habían religiones organizadas, porque en ese momento no existían los profesionales del culto, los profesionales de los actos litúrgicos, ya que en el cristianismo, en el cristianismo protestante se llaman pastores, en el cristianismo católico se llaman sacerdotes, en el judaísmo se llaman los rabinos, entre los musulmanes se llaman los imanes, ¿correcto? Y entre los budistas e hinduistas también se llaman de esa manera, ¿ya? Pero entonces resulta que esa religión, cada vez que se va organizando de manera más adecuada, resulta que va atrapando la espiritualidad y aprovechándose o apropiándose de esa espiritualidad diciendo, esta espiritualidad es nuestra, nos corresponde, ¿ya? Y eso es bastante complejo porque no debería haber sido así, ¿ya? Pero la realidad es que fue así. Démonos cuenta un poquitico de la laminilla que hay allí, el dibujo que está en la laminilla acompañando esta diapositiva. Dense cuenta cómo la religión está representada allí en un pez, en una pequeña pecera, mientras que la espiritualidad está representando a un pez que está navegando en el mar. Y eso es precisamente lo que pasa con la espiritualidad, que está libre de religión frente a la espiritualidad que está atrapada por la religión, ¿ya? Entonces ahí tenemos que empezar como a entender esa parte. Y también les hablaba de que esto no es tan sencillo, ese concepto de pronto politeísta que nosotros vemos y que de pronto decimos eso de manera como muy radical, eso no es correcto, eso es equivocado, eso es antibíblico, eso es anticristiano, antidios, etcétera, etcétera. Pero les explicaba en la clase anterior cómo es que se da el politeísmo, ¿correcto? Y que no se sabe si todo esto inició con un monoteísmo o con un politeísmo. Claro, en la Biblia, obviamente, en Génesis capítulo 1, eso todo empieza con un monoteísmo, pero resulta que la Biblia es solamente el libro sagrado de una religión, bueno, en este caso de dos religiones, que es el judaísmo y que es el cristianismo, ¿correcto? Y el judaísmo y el cristianismo son religiones monoteístas, pero ¿qué de las otras religiones que son politeístas? ¿Ya? Entonces, no es tan fácil y no es tan, a nosotros nos parece muy cómodo desde acá, desde nuestro monoteísmo, hablar del politeísmo y decir eso definitivamente y de manera radical no es correcto, no es adecuado, no es la voluntad de Dios, etcétera. Pero les decía en la clase anterior cómo es que se da el politeísmo, ¿correcto? Porque el politeísmo está configurado por una cantidad de aspectos, por ejemplo, como el conocimiento científico que poseían los pueblos, ¿correcto? Como la geografía de los pueblos, como el idioma, como el contexto y como las necesidades propias de cada grupo. Todo eso va digamos, configurando las características del Dios al que nosotros adoramos. Y les decía, ¿por qué? Porque una persona, por ejemplo, que viva en un desierto, tiene unas necesidades diferentes a una persona que vive, por ejemplo, en la Mesopotamia, ¿ya? O a una persona que vive digamos, a las orillas de un río o a las orillas de un océano, y entonces cada uno de ellos va a necesitar un Dios con unas características diferentes de acuerdo a las necesidades propias de esos grupos étnicos, ¿ya? Y les decía que como el idioma también digamos, configurando el nombre de esos dioses. Entonces, ¿cómo se llama su Dios? No, el mío se llama el otro se llama Ea, el otro se llama Ra, el otro se llama Marduk, el otro se llama Chemos, Moloch, ¿correcto? Ah, entonces ya el mero hecho de que se llame diferente a mi Dios, eso significa que es un Dios diferente. Pero aquí el asunto es que hay que tener en cuenta que el idioma, reitero, va configurando la manera en que nosotros llamamos a nuestro Dios Dios.
¿ya? Entonces, nosotros le decimos Dios, pero en inglés es God, ¿correcto? Pero en hebreos entonces el tetragrama divino o el Elohim, pero para los ugaríticos es el Dios El, reitero, y los otros dioses que mencioné allí. ¿Por qué? Porque cada uno de esos grupos étnicos tiene su propio idioma, ¿ya? Y les decía que en cuanto al conocimiento científico también va configurando el Dios al que se adora y las características que se le colocan a ese Dios, porque en el caso, por ejemplo, que les mencionaba de nuestros indígenas, que salen allí y observan toda esta naturaleza, correcto, pero observan también que lo más grande que pueden ver es el sol, correcto, y ellos desde su conocimiento científico, entonces se dan cuenta que lo más grande que puede haber en la naturaleza es el sol y entonces empiezan a adorar allí a ese sol, ¿ya? Entonces es bastante fuerte eso. Como es una época precientífica, entonces, pero el ser humano se ha hecho unas preguntas siempre, las famosas preguntas que le dieron origen a la filosofía. ¿Se acuerda cuáles son? Tres preguntas que le dieron origen a la filosofía. ¿Quién soy yo? ¿Qué o qué, qué es el mundo? ¿Y qué o quién es Dios? Yo, mundo y Dios, ¿correcto? Eso fue lo que le dio, digamos, origen a la filosofía y también despierta una cantidad de preguntas en ese ser humano, ¿correcto? Y entonces como es una época precientífica, se pretende, digamos, como trabajar muchos conceptos allí desde esa época precientífica. Incluso también en la Biblia hay muchos elementos que no son tan, digamos, que en la actualidad se sabe que no son así porque la Biblia también pertenece a una época precientífica y en los momentos que se habla digamos, de aspectos que incluyen ciencia, obviamente se interpretan con la perspectiva de ciencia que se tenía en esa época, ¿ya? Entonces me estoy refiriendo, por ejemplo, en lo que dice el texto de allí en el libro de Josué, detente luna en Gabaón y tú, detente sol en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón, ¿correcto? Para que el día no se terminara porque es importante entonces tener luz para poder destruir a los enemigos totalmente. Pero nosotros nos damos cuenta que en la actualidad eso no es así, que, que, que la luna ni el sol, digamos, así se detuvieran allí, digamos, impediría que llegara la noche, ¿correcto? Entendiendo primero que si se detuviera, digamos, allí el planeta Tierra, sería una catástrofe tremenda. Sin embargo, la Biblia plantea esos aspectos. O lo que la Biblia plantea, por ejemplo, aspectos de espiritualidad, por ejemplo, en el famoso texto de Malaquías 3:10, que habla de los diezmos, pero habla también de que, o si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Y ese concepto de ventanas de los cielos para muchas personas pasa desapercibido incluso en la actualidad, pero en la cosmovisión que tenían ellos allí de cómo estaba organizado, cómo funcionaba lo que ellos conocen como la raquía, que en el hebreo la expansión de los cielos, lo que nosotros vemos allí gris es la raquía, ¿correcto? Y que tiene un color grisáceo allí porque es una cúpula, decían y pensaban ellos, que era una cúpula labrada a martillo que tenía más o menos como la forma de un caparazón de tortuga, ¿ya? Y entonces que cuando la divinidad quería que lloviera, eso tenía una cantidad de ventanitas allí y que eso era un caparazón metálica con forma de caparazón de tortuga y que tenía bases en alguna parte por allá, ¿correcto? Y reitero, el color gris es porque era metálica y que era necesaria ese caparazón allí, esa raquía, porque había una cantidad de agua allá y entonces se estaba evitando que esas aguas bajaran e inundaran la tierra. Sin embargo, cuando la divinidad quería que lloviera, habría esa cantidad de ventanitas allí y empezaba a llover, ¿correcto? Y cuando él quería que escapara, entonces simplemente volvía a cerrar las ventanitas allí. Y eso es lo que está registrado ahí en ese texto de Malaquías 3:10, ¿ya? Pero obviamente nosotros sabemos que ni hay una raquía allí en el sentido de que es una cúpula metálica, que tampoco tiene bases, que tampoco tiene ventanas y que tampoco está impidiendo que las aguas que están allá vengan e inunden la tierra. Nada de eso era digamos, correcto, pero para ellos era así porque, reitero, estaban en una época precientífica que nosotros tenemos que entender que no es adecuada. Entonces, por eso es que nosotros vemos que en esas primeras épocas allí se insertan muchos fenómenos poco conocidos para nosotros hoy, ¿correcto? Y que era lo que planteaban ellos allí en esas épocas y que cuando se revisan con el conocimiento científico que se tiene en la actualidad, se dice, pues estaban equivocados, ¿ya? Estaban equivocados. Incluso mucho tiempo más hacia acá,
nosotros recuerden que, por ejemplo, Galileo Galilei, cuando habla de que no es que el sistema solar y que el Sol y todo eso gira en torno a la Tierra, sino que no es así, sino que es heliocentrista. Es decir, que al contrario, la Tierra gira en torno al Sol. Ya, pero entonces basados en algunos textos, en ese momento la iglesia le dice, usted tiene que retratarse de lo que está diciendo, porque ¿cómo es posible que usted vaya a plantear algo diferente a lo que dice el texto bíblico? Eso es equivocado, ¿ya? Y entonces él tiene que retractarse, pero finalmente sale de ahí diciendo, pero que definitivamente si hay un movimiento y la Tierra no es el centro del universo como se ha querido plantear allí. Entonces, se insertan una cantidad de fenómenos que nosotros poco conocemos. Eso, digamos, en cuanto a la Biblia, pero en cuanto a otras religiones y otras prácticas religiosas, por ejemplo, el chamanismo, ¿ya? El chamanismo que son cosas que uno en la actualidad ve hacia atrás y uno dice, pues, eso no, eso es satánico, eso, olvídese, nosotros no podemos trabajar esa parte, ¿ya? Pero que son, aunque aspectos que nosotros no compartimos hoy, que no conocemos, que los juzgamos y los condenamos y desechamos desde una perspectiva, digamos, como muy radical, son de vital importancia en la construcción del tema de la espiritualidad. Reitero, cosas que en la actualidad nosotros no podríamos aceptar, que decimos que no son adecuados, que no son correctos, pero que para ellos sí lo eran y lo practicaban, correcto, como la adoración al sol y como lo que les decía en la clase anterior, el matar vírgenes para tratar de volver a revivir al sol y entonces al amanecer el sol volvió a revivir y ya no matemos más vírgenes porque ya está ahí volviendo a revivir el sol. Entonces son cosas que uno dice, qué ilógico, qué loco, pero que son de vital importancia, reitero, para el tema de la espiritualidad, porque todo eso se da básicamente por lo que nosotros conocemos como la revelación progresiva, ¿correcto? Tenemos que tener siempre en cuenta ese concepto de revelación progresiva. Incluso en el texto bíblico, porque en la medida en que nosotros tenemos en cuenta eso, nos vamos a poder entender nosotros mismos y explicarle a otros muchos conceptos que están en la Biblia allí, que están en los otros pueblos, ¿correcto? Y por qué nosotros entonces conservamos algunos aspectos y otros definitivamente los hemos desechado. Pero todo eso tiene que ver tremendamente con la revelación progresiva, ¿ya? Esa revelación progresiva no solamente está en la Biblia, esa revelación progresiva está desde el principio de la creación del mundo y desde cuando aparece el ser humano allí en este mundo en lo que a espiritualidad se refiere, ¿correcto? Porque Dios se va revelando al ser humano en la medida en que el ser humano está en condiciones y en capacidad de entenderle. ¿Ya? Entonces Dios nos revela inmediatamente y de una sola manera todo lo que es, todo lo que Él puede hacer y todo su proyecto y pues, su propósito. No, es, reitero, en la medida en que el ser humano le va entendiendo. Pero ahí en ese entenderse del ser humano, pues obviamente hay muchísimos hierros, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que lo que nosotros conocemos como revelación y la espiritualidad de revelación, ¿correcto? Tiene dos dinámicas, les decía, una dinámica descendente y una dinámica ascendente. La dinámica descendente es Dios revelándose a ese ser humano, pero la dinámica ascendente es ese ser humano interpretando esas revelaciones de Dios. Y el encuentro de esas dos dinámicas, descendente y ascendente, es lo que nosotros conocemos como revelación, ¿ya? Pero entonces eso es lo que se conoce como un proceso teándrico, en el sentido de que es Dios, un trabajo en equipo entre Dios y el ser humano, ¿ya? Y desde esa perspectiva, pues obviamente nosotros los seres humanos entendemos las cosas todos de manera diferente, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestras propias experiencias, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestro grado de escolaridad en el cual estamos, ¿correcto? Y todo ese asunto, entonces va configurando la espiritualidad de los pueblos y va configurando la espiritualidad de los individuos, ¿ya? Entonces, la Biblia nos cuenta algunos aspectos de esos periodos allí, pero otros nos los muestra de manera bastante difusa, ¿correcto? Porque el periodo de la Biblia es un periodo distinto. Recordemos nosotros que la Biblia tiene, digamos, como dos tiempos. ¿Se acuerda? Siempre tengamos en cuenta eso, que la Biblia tiene dos tiempos, uno que es el tiempo interno y otro que es el tiempo externo, ¿ya? Y el tiempo interno es el tiempo en que tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa, pero el tiempo externo es el tiempo en el que se escribe de esos hechos, ¿ya? Y allí nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto porque lo que nosotros tenemos en Biblia
es el tiempo externo. Es decir, que el tiempo en la escritura de esos textos no coincide con el tiempo en que tuvieron lugar esos episodios allí, ¿ya? Y entonces cuando la Biblia se coloca por escrito, lo que se está haciendo es que se echa mano a eso que se ha conocido como tradición oral, ¿correcto? Y se empieza a colocar por escrito, pero tratando de explicar lo que pasó allá para gente del momento en que se colocó por escrito. ¿Me estoy haciendo entender en lo que les estoy diciendo? Entonces, lo que nosotros tenemos como Biblia es la resultante de un proceso exegético. Es decir, los judíos son, digamos, pioneros también en los métodos exegéticos y la Biblia es la resultante de un métodos exegéticos que se han aplicado a lo que se conoce de manera oral, correcto, por ser una comunidad ágrafa, y que luego, cuando tienen la posibilidad de colocarlo por escrito, le echan mano a esos eventos, pero explicándolos, correcto, y aplicándolos a las necesidades del momento en que fueron colocados por escrito. Y desde esa perspectiva, pues la Biblia obviamente registra algunos de esos eventos de manera muy difusa, ¿ya? Y empieza cuando registra esos eventos, muchos de esos eventos los registra para decir, esto es incorrecto, ¿ya? Lo correcto habría sido que se hiciera esto. Ahora, ¿por qué, digamos, el pueblo de Israel tiene esa capacidad de hacer eso? No porque tengan una espiritualidad mucho más amplia, más original, porque es que son más inteligentes o porque es que son, como son el pueblo elegido de Dios, entonces son más espirituales que todos los demás y eso. No, es por la revelación progresiva, porque reitero, son elementos que van configurándose en la religión, correcto, y van colocando entonces las bases para que esa espiritualidad cada vez sea más amplia, más acertada, más adecuada, correcto, respecto a la revelación de Dios al ser humano. ¿Ya? Entonces nosotros, reitero, tenemos que tener en cuenta eso. Eso. Obviamente, también tenemos que decir nosotros que, por ejemplo, el pueblo de Israel se quedó también en un estadio de revelación progresiva anterior al que nosotros tenemos en este momento. El pueblo de Israel, siendo un pueblo que está vigente aquí en el siglo XXI, pero el estadio de revelación que maneja el pueblo de Israel es anterior al estadio de revelación que maneja lo que se conoce en la actualidad como cristianismo. ¿Por qué? Porque el judaísmo no aceptó al Mesías Jesucristo, mientras que el cristianismo sí lo aceptó. Y el que el cristianismo haya aceptado al Mesías, entonces eso significa que el cristianismo está en un estadio de revelación progresiva mucho más holístico que el judaísmo. Sí, sí, sí ven cómo es el asunto allí. Entonces, todo es un proceso, pero si el cristianismo si continúa con ese proceso y con todas esas situaciones que está llevando adelante, que lo desvían cada vez más del reino de los cielos, pues entonces el Señor levantará otro grupo que tendrá un estadio mucho más holístico todavía de revelación progresiva más que el cristianismo, que será ese grupo que ya no se llamará cristianismo, sino que se llamará embajadores del reino de los cielos, ¿ya? Que he optado ya hace mucho tiempo por llamarme más bien un embajador del reino de los cielos y no tanto cristianismo, porque el cristianismo cada vez está más vilipendiado, más distorsionado, más alejado del reino de los cielos. Entonces, allí hay que tener en cuenta todos esos aspectos, ¿sí ves? Entonces, estamos hablando de por qué se da toda esta situación y cómo la espiritualidad es algo gigantesco, algo grande, que la toman las religiones, ¿correcto? Que se van prefigurando, configurando allí, y entonces esas religiones van teniendo unos libros sagrados posteriormente, y cada vez la espiritualidad va siendo secuestrada y va siendo minimizada, ¿ya? Allí, y va cada vez fragmentándose muchísimo más, dependiendo los diferentes libros sagrados de las diferentes religiones allí, ¿ya? Porque todas las religiones, reitero, tienen sus diferentes libros sagrados y todos esos libros también pertenecen a diferentes épocas, ¿ya? Por ejemplo, el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, se propone que el profeta Mohammed, es decir, Mahoma, recibió sus revelaciones por allá entre el 610 y 632 después de Cristo. Ojo, o sea que el Corán es un libro realmente muy tardío comparado con la Biblia y comparado con otros libros de otras religiones que ya les voy a decir, ¿ya? Dice que el profeta recibió las revelaciones por allá
entre el 610 y 632 después de Cristo, pero cuidado, que él no las escribió de inmediato, sino que fue el primer líder que se puede plantear, el primer líder después de la muerte de Mahoma, que fue un líder que se llamó Abu Bakr, que ordenó la escritura del libro, y el tercer líder de los musulmanes, que se llamó el Calima Udmad, la completó en el 650 después de Cristo. O sea que el Corán corresponde a esa época. Reitero, es tremendamente mucho más tardío que el texto bíblico. Pero hay otros textos bíblicos de otras religiones, por ejemplo, como las escrituras sagradas del hinduismo, que ellos tienen varios libros sagrados, no tienen solamente uno. Ellos tienen, por ejemplo, uno que se llama los Vedas, que se remonta a los finales del siglo del segundo milenio antes de Cristo. Ojo, segundo milenio antes de Cristo. O sea que los primeros escritos de la Biblia están, digamos, temporalmente, en cuanto a cronológicamente, están igual con estos libros de las escrituras sagradas del hinduismo, los Vedas, ¿ya? O, por ejemplo, como el Bhagavad Gita, que es otro libro sagrado de esta religión, del hinduismo. Y ese está entre los siglos quinto y segundo antes de Cristo. Mire, tan antiguo, ¿ya? O sea que también el Bhagavad Gita está concordando cronológicamente con muchos de los escritos de la Biblia, ¿ya? Y hay otro libro, ellos tienen otro libro que es el Mahabharata, que fue compuesto también a lo largo de varios siglos y por allá más o menos como desde el siglo cuarto antes de Cristo al siglo cuarto después de Cristo, el Mahabharata, ¿ya? Y están también el Ramayana, que son otros libros del hinduismo que están más o menos por allá en el siglo quinto antes de Cristo, ¿correcto? Ahí está. Entonces son, reitero, diferentes libros allí. También ellos tienen otro libro que se llama Los Puranas, que son un conjunto de libros, de leyendas hinduistas que se comenzó a componer por allá en el siglo quinto después de Cristo, ¿ya? Ahora, por el otro lado está otra escritura sagrada, que es la escritura del budismo, que se llama el Canon Palí, o que también se conoce con el nombre de Tipitaka, ¿ya? Son, reitero, escrituras sagradas de las diferentes religiones allí. Ese Canon Palí o Tipitaka se empezó a colocar por escrito en el siglo primero antes de Cristo en Sri Lanka, ¿ya? Ahí está, estoy hablando de esta otra escritura del budismo ya, en Sri Lanka. Y entonces, reitero, hay que reconocer que muchas de esas, digamos, prácticas espirituales que han sido recaudadas en estos libros, iniciaron en esas épocas tremendamente lejanas, ¿correcto? Muy, muy lejanas y que podemos, reitero, saber mucho de ellas o poco, o lo que se sabe de ellas, lo tenemos en la Biblia y en esos otros libros sagrados que les acabé de mencionar. Bhagavad Gita, el Canon Palí, el Tipitaka, correcto, el Mahabharata, y etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces hay que ir como teniendo en cuenta eso. Aspectos, por ejemplo, como cómo se concebía el bien y el mal, las prácticas de lo que se consideraba que era bueno y era malo, o los orígenes de lo humano, porque el ser humano, reitero, siempre se ha hecho esas preguntas, ya esas preguntas que se hacen en Génesis capítulo 1 al 11, todas esas preguntas se las ha hecho siempre el ser humano, independientemente de la religión, independientemente de la época en que hayan vivido o del lugar donde hayan vivido, ¿ya? O el lugar, por ejemplo, del ser humano en el mundo. ¿Para qué estamos puestos acá? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué debemos hacer allí? ¿Ya? Muy bien. Ahora también hay otro aspecto muy importante. No sé si tienes alguna pregunta, aporte, comentario de lo que hemos venido dialogando al momento. No, todo está bien. Bueno, muy bien. Aló. Ahora hay otro aspecto muy importante y es que recordemos que en esas épocas muy remotas de las que estamos hablando y que muchos de esos prácticas espirituales, creencias y todo ese asunto se daban en una dinámica social que se conocía como las sociedades transhumantes, ¿ya? Esas sociedades transhumantes que también se conocen con el nombre de nómadas, ¿correcto? Pero luego viene
un fenómeno bastante interesante y es el fenómeno de la sedentarización. La sedentarización de las sociedades nómadas hace que también se dé de manera mucho más fuerte el fenómeno de la religión organizada. ¿Ya? Y ese es un tema que es muy importante allí, porque las cosas como se planteaban cuando no había una religión organizada eran de una manera, con unas prácticas, correcto, atendiendo a ciertos ritos, etcétera, etcétera. Pero cuando las sociedades se empiezan a sedentarizar, entonces ya aparecen otros fenómenos, ¿ya? Porque aparece también entonces una religión organizada allí. Y entonces también aparecen unos ritos llevados a cabo por profesionales de la religión. Entonces recuerda que en las iglesias se habla mucho del laico, ¿correcto? Del laico en contraste con el profesional del culto, ¿no? Y el profesional del culto, pues es una persona que se ha capacitado, bueno, en algunos momentos y en algunos aspectos, ¿correcto? Se ha capacitado, se ha profesionalizado precisamente para llevar a cabo ciertos rituales del culto, ¿correcto? Ciertos rituales de la religión. Frente, reitero, al laico, que viene la palabra laos, pueblo del griego, y entonces esa palabra laico significa el que no tiene mucho conocimiento de la profesionalización de la religión, ¿correcto? El que no es el profesional del culto. Entonces ahí surge, digamos, como unas, digamos, castas o unos niveles sociales allí en las cuales el pueblo está, digamos, como en la base de la pirámide, pero los sacerdotes por lo general están siempre, siempre en la cúspide de las pirámides. Cuando uno ve las organizaciones sociales de los pueblos, uno siempre ve que los sacerdotes están en la cúspide, que los primeros que están allí son los políticos, independientemente digamos, del sistema de gobierno que tenga, ya sea faraón, ya sea emperador, ya sea monarca, etcétera, etcétera, pero siempre está allí en la cúspide de la pirámide social. Pero acto seguido, ¿quién está? Los sacerdotes, los profesionales de la religión, siempre están allí. Y el Laos, el pueblo, está allí en la base de la pirámide y es el que tiene que sostener toda esa pirámide allí. ¿Listo? Entonces, vienen los profesionales de la religión y con la religión viene el libro sagrado. Dan Numo nos cuenta entonces cómo funcionó esa parte. La espiritualidad, correcto. Luego, la espiritualidad que tiene unos ritos sagrados y todo ese asunto en sociedades transhumantes, pero las sociedades transhumantes posteriormente se sedentarizan. Al sedentarizarse, entonces vienen los profesionales de la religión, correcto, y viene una cantidad de ritos, etcétera, etcétera, y luego con los profesionales de la religión viene el libro sagrado, ¿ya? Y reitero, entonces la religión, la espiritualidad se va cada vez reduciendo a los simples actos, a actos litúrgicos, ya a los ritos sagrados y para de contar. Y todos esos aspectos que digamos, se experimentaban o que se debieron experimentar, eh, digamos, de manera más universal, en acciones más universales, se fueron también reduciendo. Y entonces, posteriormente se habló de la espiritualidad simplemente como los actos litúrgicos y para de contar, ¿ya? Y a partir más o menos del cuarto milenio antes de Cristo, los pueblos del Medio Oriente sufren una transformación muy fuerte porque, reitero, esa sedentarización lleva también a la economía agraria, al urbanismo, correcto, es decir, a la construcción de las grandes ciudades. Ya hay unas dinámicas muy diferentes allí entre una sociedad transhumante frente a una sociedad sedentarizada. ¿Y por qué las sociedades sedentarizadas, digamos, como que enfatizan mucho más en la creación de códigos culturales? ¿Ya? Y entonces hay muchos elementos que esas culturas empiezan a aglutinar y empieza digamos, como a reconocerse cada cultura, digamos, de formas más rígidas, de maneras mucho más particulares y representando, digamos, diferencias mucho más grandes con otras culturas allí, ¿ya? Y entonces eso hace también que la espiritualidad, que anteriormente era, digamos, algo mucho más generalizado, más, digamos, como más común a todas las religiones, a cada vez va siendo más particular a cada religión, es por todos esos códigos culturales, ¿ya? Que se van trabajando
allí en esa parte. Y nace, como les había comentado al inicio, el alfabeto, y con el alfabeto también nace el libro, ¿correcto? Y con el libro nace posteriormente lo que se conoce como la Biblia, ¿ya? Y entonces la Biblia toma, reitero, muchos aspectos de todos esos lugares para condenarlos cuando no están de acuerdo a lo que ellos proponen, digamos, por la revelación progresiva de la que les hablé anteriormente. ¿Por qué Israel puede condenar y en la Biblia se condenan muchos de los aspectos que se trabajaban en otros pueblos? Simplemente porque Israel tiene un estadio más holístico de revelación progresiva. Bueno, ¿y cuáles son esos aspectos, por ejemplo, que Israel condena en la Biblia? Por ejemplo, la extispicia, que en la Biblia no está el término extispicia, pero la Biblia sí habla de que, ustedes habrán leído allí, que dice que cuando se miraba el hígado, ¿correcto? Se miraba el hígado de algunos animales, ¿ya? Y entonces, dependiendo, eh, digamos, como esa lectura que el profesional en la lectura del hígado podía hacer, entonces, asimismo se hacía una lectura de ciertos aspectos allí para terminar diciendo, por ejemplo, si vayamos a la guerra o no vayamos a la guerra, etcétera. Y entonces tratando de buscar el texto allí. Mire, en Ezequiel 21:21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó sus ídolos, miró el hígado. Cuando aquí dice miró el hígado, eso se llama extispicia. Era una práctica que se tenía allí donde se abría un animal, ¿correcto? Y se empezaba a analizar todos los órganos que tenía, ¿correcto? Y específicamente el hígado, y de acuerdo a la apariencia que tenía el hígado, entonces se leía, lo hacía, reitero, un chamán, una persona, digamos, especializada en la lectura del hígado, y entonces para terminar diciéndole al rey en este caso, la estrategia de la guerra tiene que ser esta. Recuerde que está hablando aquí que el rey de Babilonia se ha detenido en la encrucijada como diciendo, ¿qué hago? ¿Cuál es la estrategia de guerra que tengo que utilizar contra este pueblo en este momento? Entonces se planteaba allí el hígado, la extispicia. Y entonces la Biblia habla de que no es correcto la extispicia. Oiga, deje al pobre animalito en paz, ¿para qué lo va a matar? ¿Ya? Más bien, tiene que estar es en el propósito de Dios, en el secreto de Dios, y Dios le va a revelar esa parte. ¿Ya? ¿Qué otro aspecto la Biblia condena? Por ejemplo, el presentar los niños o colocarlos para lo que se conoce en la Biblia como pasar a los niños por el fuego, ¿ya? Que eso también digamos, equivocado respecto a la visión bíblica de la adoración a Dios. ¿Para qué ellos hacían eso? Para asegurar la buena voluntad de los dioses en cuanto a la fertilidad de las mujeres, de los animales y de la tierra. Entonces se presentaba al niño mayor, se colocaba en brazos de un dios que tenía los brazos así estirados, un dios Baal, Chemos, Moloch, ¿correcto? Y entonces eso es lo que la Biblia llama pasar a los niños por el fuego, ¿ya? Entonces se trabaja ese aspecto allí. Eh, eh, entonces la Biblia, por ejemplo, también tiene en cuenta, digamos, lo que los profetas hacen, de que se sajan con cuchillos, ¿se acuerdan? Esta Baal, respóndenos, y entonces Baal finalmente no responde, y y simplemente Elías dice, es que eso no es adecuado, y él hace otras prácticas allí proféticas, y entonces luego el Dios de Israel responde, correcto, lamiendo con fuego el agua, el animal, y todo lo que había ahí, las piedras, y etcétera, todo ese asunto. ¿Ya? Entonces, la Biblia empieza a plantearse muchas cosas allí de prácticas espirituales que se estaban llevando a cabo y que luego, por el estadio más holístico de revelación progresiva que mantiene Israel, entonces dice, eso no es correcto allí. Pero curiosamente, mira el libro que tengo allí en pantalla en esa diapositiva, se llama Medicina, Chamanismo y Botánica. Y uno diría, ¿qué relación tiene el chamanismo con la medicina? O sea, en la actualidad uno dice, perdón, medicina, chamanismo y botánica, ilógico. Es ilógico para nosotros hoy. Es ilógico porque obviamente la medicina está tremendamente, digamos, avanzada, ¿correcto? Y obviamente la medicina ya no trabaja tanto
esos conceptos allí de la planta, de la botánica, ¿correcto? Pero en la actualidad, pero en la antigüedad, el chamán de la tribu, que para nosotros hoy en día es un brujo y para de contar, para ellos no, para ellos es el líder espiritual de la tribu. Y no solamente es el líder espiritual, sino que es también el que cuando la persona está enferma va a donde el chamán y le dice, mire, me duele la cabeza, me duele una muela, me duele ABC. Y entonces él lo que empieza es a hacer ciertas menjurjes, ciertas cosas con plantas, ¿correcto? Y empieza entonces a tratar la enfermedad. Cuando la enfermedad no se trata, es decir, cuando no hay cura para el enfermo, a partir de las plantas, el chamán entonces pasa a otra dimensión de la práctica, que es una dimensión más espiritual. Es decir, aunque el trato del paciente con las plantas ya es espiritual para el chamán, pero pasa a otra dimensión en la cual esa espiritualidad, ese trato es un poco más espiritual en el sentido de que ya aplica, digamos, aspectos, por ejemplo, como de rezos, de oraciones, ¿ya? Porque la planta de pronto sola no tiene como tanto digamos, trabajo allí o tanto efecto en la enfermedad de la persona, entonces vamos a acompañar esta planta con una oración. Vamos a acompañar esa planta invocando, digamos, a ciertas divinidades o ciertos dioses o ídolos, nosotros llamaríamos en ese momento ídolos y demonios, pero para ellos son divinidades allí, ¿correcto? Pero eso fue lo que le fue dando origen a la medicina, curiosamente, esas plantas, ya esas situaciones allí. Y de pronto en la actualidad quizás el médico como tal que sale de universidad ya no utiliza, digamos, las plantas y todo ese asunto, utiliza ya los medicamentos, ¿correcto? Pero curiosamente muchos de esos medicamentos se hacen a través de extractos sacados de las plantas, ¿correcto? En la Biblia, recordarán ustedes que habla en el libro por ejemplo, eh, de Apocalipsis, dice que los hombres no dejaron sus hechicerías. Miren lo que dice allí Apocalipsis 9:21. Y los hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ojo, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¿Y por qué leo este texto? Porque dice aquí que no se arrepintieron de sus hechicerías. Curiosamente, cuando uno va a leer ese pasaje en el griego, la palabra que se utiliza allí para hechicerías es la palabra parmakeión, parmakeión. Y no sé si les suene algo, una similitud fonética de la palabra parmakeión a una palabra que es muy común en nuestro medio. No hablemos de parmakeión, hablemos de la primera parte de la palabra, parma. La palabra parma es la palabra que se convirtió del español en la palabra farmacia. Farmacia es la droguería, ¿ya? Y curiosamente en la Biblia y la palabra parma es utilizada de doble manera. Aquí la tradujeron como hechicerías, pero también se puede traducir como drogas. Entonces podríamos leer acá, y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus drogas. También podría y sirve esa otra interpretación. Y para lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, es más adecuada la palabra drogas que la palabra hechicerías. Y en el futuro va a ser aún peor porque si hay una industria que tiene el poder del mundo y toda la riqueza del mundo en sus manos en este momento son las grandes farmacéuticas, que de ahí viene, reitero, la palabra farmacéutica, parmaqueión, hechicerías, drogas, ¿ya? Y fíjese entonces cómo las drogas entonces han venido configurando tremendamente también la espiritualidad de los pueblos y en este momento también la está configurando enormemente. Reitero que la industria que más poder tiene en este momento en el mundo son las grandes farmacéuticas. Bienvenida las inyecciones del COVID. Bienvenidas los medicamentos del cáncer. Se dice que el cáncer
ya hace muchísimo tiempo tiene una medicina que ya está, pero a las farmacéuticas no les conviene, porque cada dosis que se le aplica a un enfermo de cáncer vale 4, 5, 10, 15 o 20 millones de pesos. Y eso se lo tienen que aplicar más o menos cada 20 días. ¿Ya? Hay una cantidad de medicamentos que valen una cantidad enorme de dinero. Entonces, en la espiritualidad de las farmacéuticas, la verdad es que es una espiritualidad tremendamente satánica. Las espiritualidades satánicas, curiosamente, a diferencia de lo que nosotros entendemos o creemos, no están allí con con los que visten de negro, ¿no? A mí me encanta vestir de negro. Y entonces, usualmente, cuando la gente lo ve a uno vestido de negro, entonces ese tiene ese tiene como tendencias allí como satánicas, como hechicero, ¿no? Como rockero. Y entonces, mucho se trata como de allí de asociar al rockero y ojalá que tenga el cabello largo allí, que se viste de negro con abrigos largos, etcétera, y entonces está allí el pentagrama y están entonces con unas veladoras allí y entonces todo eso es satanismo, ¿no? Y todo eso es diabólico, etcétera, etcétera. ¿Qué va? Eso es carreta. Los grandes satánicos del mundo, los grandes hechiceros del mundo, los que trabajan más fuertemente la espiritualidad satánica, están bien vestidos. Esos tienen unos vestidos de las mejores marcas del mundo. Esos andan en los mejores carros y ven en los mejores penthouse del mundo. Y son, por ejemplo, los dueños de las grandes farmacéuticas. Esos tienen una espiritualidad satánica, porque se tiene que tener uno, tiene que ser tremendamente satánico para saber que hay una medicina que es muy económica, que cura una enfermedad como el cáncer y sin embargo no la podemos poner a funcionar, no la podemos poner a circular porque se nos acaba el negocio. ¿Ya? Porque es que mire cuánto ganamos nosotros con esa quimioterapia, que eso es un veneno, eso es tremendamente, las consecuencias de una quimio son devastadoras para las personas que sufren de cáncer. Es tan fuerte que hay muchas personas que saben que si no se aplican esa quimio van a morir muy rápido y sin embargo deciden dejar de aplicarse porque la consecuencia de la quimio en el cuerpo de las personas es devastadora. Y eso es una espiritualidad tremendamente satánica y están dando en dinero. Tienen tanto poder las farmacéuticas en el mundo, tienen tanto poder que pueden favorecer las campañas políticas de presidentes en el mundo y colocan presidentes y colocan congresistas para que esos presidentes y congresistas después legislen a favor de ellos, para que no puedan hacerle absolutamente nada ningún gobierno y que ellos puedan aplicar cualquier clase de medicamento que se sabe que le hacen daño a los seres humanos y ellos no pueden recibir ninguna demanda porque están blindados legalmente en cualquier pueblo del mundo. De ahí que nosotros vemos las famosas vacunas contra el COVID, ¿correcto? Y todos los daños y estragos que han causado y la gente que ha muerto por esas vacunas y cuánto ha prosperado una demanda contra una farmacéutica. La verdad, no. Muy poco. ¿Por qué? Porque están tremendamente blindados allí. Entonces, fíjese cómo, de dónde viene eso de lo que nosotros hoy llamamos medicina y que está tan tremendamente avanzado, tan tremendamente tecnificado, ¿correcto? Pero ¿dónde empezó? Con el chamanismo, con la botánica, ¿ya? La espiritualidad, mire a dónde llevó entonces esa práctica, ¿correcto? Y claro, eso reitero que no va a ser, aunque esté tan tecnificada, aunque esté eh, digamos, tan organizada esa industria, la Biblia la sigue llamando a eso hechicerías. La Biblia sigue llamándole a eso hechicerías, ¿correcto? Y no lo hace de manera gratuita porque efectivamente ese principio espiritual inicial está allí, pero se ha tecnificado y se ha organizado de una manera tan impresionantemente satánica allí, esta situación allí. Entonces, para nosotros, digamos como que la relación cuando no se investiga mucho el origen de las cosas, para nosotros resultaría muy raro esa relación entre medicina y chamanismo, pero reitero, las dos prácticas serán fusionadas en una. Y en la Biblia, reitero, en el último libro, en la escatología, se sigue diciendo que
Drogas, es decir, que medicina y hechicería sigue siendo lo mismo. Esto es increíble. Esto es bastante interesante esta parte allí, ¿correcto? Y bueno, entonces les había hablado de la escritura porque ayudó muchísimo a configurar la parte escrita de la espiritualidad, ¿correcto? Porque finalmente la Biblia es un libro de teología, ¿correcto? La espiritualidad tiene que ver con teología, la religión tiene que ver con espiritualidad y con teología, ¿correcto? Pero teniendo en cuenta, reitero lo que les vine diciendo, cada vez se va secuestrando más y más a la teología allí, a la espiritualidad se va trabajando cada vez más allí. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de escritura, porque, reitero, la espiritualidad, las expresiones espirituales se condensan en las religiones y las religiones se condensan en los libros sagrados. Y por eso mucho de la espiritualidad que se practicaba en esa época, nosotros la conocemos por lo que tenemos escrito, ¿ya? Por lo que tenemos escrito allí. No solamente en la religión, sino también en otros libros allí. Pero entonces la religión viene a ser como ese software de programación de los miembros de la sociedad. Le cuento una cosa, que la religión sirve tremendamente como un mecanismo de configuración de los seres humanos y sirve como un mecanismo para la dominación y mm, para la dominación de los seres humanos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. O sea, no hay nada en el mundo. Mire, el discurso, usted puede analizar todos los discursos, las diferentes clases de discursos que hay, ¿correcto? El discurso más poderoso que existe en el mundo en cuanto a influencia a los seres humanos es el discurso religioso. Es el discurso más poderoso. Usted puede ver el discurso político, puede ver el discurso económico, puede ver el discurso artístico, puede ver el discurso cultural, puede ver el discurso de cualquier área del conocimiento del ser humano, el discurso científico. Pero ningún discurso tiene tanta influencia en el ser humano como el discurso religioso. De ahí que los políticos siempre busquen la religión para trabajar, ¿correcto? Para completar la dominación que quieren tener frente al ser humano. Por eso yo les decía en una clase anterior, ese discurso de un tipo que está teniendo tanto éxito en la actualidad, que creo que es el político que más éxito está teniendo, por lo menos en Latinoamérica, es este señor, el del Salvador, ¿cómo es que se llama? Bukele. O sea, el tipo lo que está haciendo es rescatando la estrategia más antigua que hay. ¿Cuál es esa? Fusionar el discurso político con el discurso religioso. ¿Ya? O sea, si una persona quiere tener éxito, fusione esos dos discursos. Bienvenidos los pastores que se están lanzando allí a la política y están tratando de ser presidentes de los países, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Simplemente tipos que son muy, muy astutos y que saben que el discurso religioso fusionado con el discurso político es de lo mejor que hay, es el que más poder brinda, es el que más estatus brinda, el que más dinero brinda. Cuando usted escucha a una persona decir, no, es que yo no quería, pero es que Dios me viene mostrando y ha habido sueños, señales, prodigios que dicen que Dios me quiere que esté allí en la política, etcétera. Falsos, basura. Es el peor discurso que hay en cuanto a los logros de dominación del ser humano, porque la religión es el software que viene, reitero, a programar a los miembros de la sociedad. La religión es la que le dice a los seres humanos qué tan amplia o qué tan pequeña puede ser la cosmovisión en la cual ellos se van a mover, su identidad, la conciencia de pertenencia, a qué le debe temer y a qué no le debe temer, en qué debe creer y en qué no debe creer, qué debe esperar y qué no debe esperar. La religión, la religión. Y por eso la religión tuvo que secuestrar a la espiritualidad, ¿ya? Pero obviamente la espiritualidad es una cosa mucho más enorme, más genuina, más original, más adecuada para lo que Dios quiere allí. Entonces, esos grandes relatos que organizan el bien y el mal frente a un posible caos ético,
frente a un posible caos espiritual. ¿Quién organiza esos relatos? Las religiones. Las religiones. Y allí configuran la espiritualidad entonces. Allí la religión te dice espiritualmente qué es bueno y espiritualmente qué es malo. Espiritualmente cuáles son los grandes seres espirituales con una espiritualidad satánica o una espiritualidad celestial. Se los nombran, les dicen nombres, les colocan allí, se inventan toda una cosmogonía frente a esos seres, frente a lo que debe creer el ser humano o no. ¿Ya? Entonces eso está allí. Por otro lado está también el internar la autoridad. ¿A quién se le debe autoridad? ¿Ya? ¿Quién dice eso? La religión. Curiosamente, y uno diría, ¿pero por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué la iglesia en América Latina es una iglesia de ultraderecha? ¿Por qué? Las iglesias en América Latina no son de izquierda jamás. Las iglesias en la América Latina ven a la izquierda como algo satánico. ¿Quiénes son los peores enemigos del gobierno actual en Colombia, que es un gobierno de izquierda y que es el único gobierno de izquierda que ha gobernado Colombia en estos 200 años de república que tiene Colombia? ¿Quién es el mayor enemigo del gobierno de este señor? La iglesia. La iglesia. ¿Por qué la iglesia es una iglesia de ultraderechas en Colombia y en Latinoamérica? Eso se da porque en la época por allá de los años 60, 70, cuando empezaron todas estas guerrillas en América Latina, las guerrillas del Sendero Luminoso, del Ejército Sandinista, del M-19 aquí en Colombia, etcétera, etcétera. Todas esas guerrillas legendarias aquí de Latinoamérica, cuando empezaron a existir, Estados Unidos vio en eso un peligro muy grande para su estabilidad, para su crecimiento económico y todo ese asunto. Entonces ellos dijeron, ¿qué hacemos? Y entonces, por allá en la época de Ronald Reagan y por allá en la época de otros presidentes de esa misma época, dijeron, vamos a lanzar una reconquista de América Latina, una reconquista. Y entonces dijeron, pero ¿cómo la hacemos? Y entonces dijeron, fusionamos lo mismo, religión con política. Y entonces empezaron a crear una cantidad de instituciones misioneras allí en Estados Unidos y empezaron a enviar misioneros a toda Latinoamérica, dizque para cristianizarla, ¿no? Pero esos misioneros vinieron a traer el evangelio, correcto, pero con el evangelio vinieron a traer también una perspectiva política de ultraderecha, porque los gobiernos de Estados Unidos eran gobiernos obviamente de ultraderecha, correcto. Entonces necesitan que aquí en América Latina esas guerrillas que son de gobiernos de izquierda, entonces no pelechen, no prosperen. Y entonces ellos vinieron a evangelizar acá a Latinoamérica con el cristianismo, correcto, el cristianismo evangélico, pero es un cristianismo evangélico que tiene también un rasgo político de ultraderecha. Y por eso las iglesias en América Latina son iglesias de ultraderecha. Y por eso apoyan a los gobiernos de ultraderecha. Correcto, entonces asunto. ¿Por qué? Porque la religión es aquel instrumento que hace que el ser humano internacionalice, discúlpeme, a quién se le debe en cuanto a autoridad política. Y entonces contextos, por ejemplo, como toda la autoridad ha sido puesta por Dios, ¿correcto? Y entonces el que se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, etcétera, etcétera. Eso hay que hacerle unos análisis a esos versículos allí. Eso no es como tan así, pero la iglesia no puede hacer esos análisis, ¿ya? Entonces estamos teniendo en cuenta, mire cómo la espiritualidad secuestrada por la religión viene a configurar todo esto, todos esos comportamientos de los seres humanos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta allí, porque entonces presenta esos resortes del poder imprescindible para manejar y para hacer que una sociedad sea viable, que una sociedad sea, digamos, obediente. ¿A qué necesitamos que la sociedad sea obediente? ¿Ya? Bienvenida entonces la espiritualidad, porque es un gran instrumento para decirles a quién debe obedecer la sociedad. Y entonces, este marco cultural hará de la espiritualidad bíblica y la espiritualidad en general una espiritualidad al servicio del sistema religioso, y el sistema religioso está al servicio del sistema político, ¿ya? Entonces,
Mire cómo funcionan las cosas allí. Perdón, si usted es de esos que piensa que usted va allí a una iglesia y que en esa iglesia simplemente va a cantar unos coros, ¿cierto? A pedir oración por mi petición y entonces a dar sus diezmos, etcétera, y ya se va para su casa y para de contar, está totalmente equivocado. Todo está amarrado. Todo está amarrado allí. Entonces, la espiritualidad está al servicio de la religión está al servicio del sistema político y económico, correcto, como sistemas imperantes allí, y entonces usted es simplemente parte de un rompecabezas mucho más amplio y del cual, fuerte decirlo, ni siquiera nos damos cuenta que pertenecemos a esos sistemas allí, ¿ya? Pero entonces resulta que por allá en el siglo, bueno, antes de eso, en toda la época media, la espiritualidad también fue, digamos, como la espiritualidad fue secuestrada tremendamente por la religión y todo lo que se vivía de espiritualidad se tenía que vivir con base en la religión, que en ese momento era la, iglesia, la religión católica en cuanto al cristianismo católico, en cuanto a los musulmanes, pues estaba allí el Islam, correcto, y recordemos que hay también que el Islam obviamente también manipula. Esa manipulación de la que yo les estoy hablando no se da solamente en el cristianismo, no señor, eso se da también en el Islam, ¿correcto? Se da en el hinduismo, en el budismo, eso, en todas las religiones, no es solamente en el cristianismo, en absolutamente todas las religiones, ¿ya? Y dense cuenta que las famosas cruzadas en la época media, ¿se acuerda? La espiritualidad de las cruzadas. ¿Qué era eso de la espiritualidad de las cruzadas? Era simplemente una cantidad, más o menos se dieron 7 u 8 cruzadas, en las cuales murieron una cantidad de gente. ¿Y qué fueron las cruzadas? Simplemente batallas del cristianismo católico frente a los musulmanes por el dominio del mundo, ¿ya? Por el dominio del mundo y, claro, obviamente ahí volvemos. Hay que colocarle un discurso allí que esa gente crea en ese discurso, porque entonces, ¿cómo los llevamos a la guerra? Pues la frase de la guerra es Dios así lo quiere, ¿correcto? Entre el cristianismo y entre los musulmanes, Alá es el conquistador, hay que matar a los infieles, bienvenida a la famosa yihad musulmana, ¿correcto? Y por el otro lado, la guerra santa del cristianismo y del judaísmo. Y ahí entonces ahí están peleando y las cruzadas fueron, reitero, 7, 8 cruzadas donde murieron miles y millones de personas. ¿Por qué? Por el control del mundo, por el control de Jerusalén, por el control de la Tierra Santa. ¿Ya? Entonces era una espiritualidad bastante lamentable. Y la espiritualidad que se vivía de pronto alejada de esa guerra, es decir, de la confrontación como tal, era la espiritualidad de los monasterios, de las abadías, de los conventos, ¿correcto? Donde se metían cantidad de personas allí durante años y años y años a latigarse, a orar, a ayunar, ¿correcto? Porque le estaban sirviendo a Dios, ¿ya? Y obviamente todo lo que la iglesia decía, eso era la persona que se atrevía a proponer algo diferente a lo que proponía la iglesia eran entonces casados. Ahí estaba la famosa casa de brujas, ¿correcto? La casa de herejes. Y entonces eran esas brujas y esos herejes que no compartían la espiritualidad de la iglesia. Entonces era tremendamente atormentados, tremendamente unos vejámenes fuertísimos para ellos. Por ejemplo, es increíble, las prácticas supuestamente para salvaguardar la espiritualidad de la Iglesia Católica, unas prácticas aterradoras. La Iglesia Católica hizo una cantidad mm, de instrumentos para martirizar a la gente, ¿correcto? Uno de esos eran los famosos, ¿se acuerda que colocaban a una persona allí, amarraban las extremidades de las personas a 4 caballos y entonces le latigaban a los caballos y cada uno corría para su lado y obviamente la persona era descuartizada. ¿Por qué? Porque eran infieles, porque no aceptaban la espiritualidad cristiana, no aceptaban el cristianismo, ¿ya? Porque no estaban bajo el control de la iglesia. O, por ejemplo, el famoso potro, que era, a la persona la colocaban allí, la sentaban en una especie como de guillotina y le colocaban pesos en las manos y en los pies.
para que ese peso fuera haciendo que esas personas fueran, digamos, incrustándose allí en esa guillotina y fueran abiertos así de abajo hasta arriba. ¿Y quién hizo eso? Bienvenidos los papas, bienvenida la Iglesia Católica, ¿ya? Y aspectos, por ejemplo, como el famoso toro, el toro metálico, un toro hueco por dentro metálico, tomaban a la persona, la metían en el toro, dentro del toro metálico y le prendían fuego desde afuera a ese toro metálico y la persona moría allí quemada poco a poco. ¿Por qué? Porque no querían compartir la espiritualidad de la Iglesia Católica. Y por el otro lado, los musulmanes, y hablo de estas dos religiones porque fueron, digamos, enemigas y son enemigas allí durante toda esa época, allá en las cruzadas, que fue el momento de más situación allí, y ni hablar entonces de estos, de los famosos, la famosa yihad, como les comentaba, y los famosos personajes que se inmolan desde el Islam, ¿correcto? Que obviamente no son la mayoría, porque en el Islam también hay diferencias muy marcadas, o incluso más marcadas que en el cristianismo. Están los chiitas, los sunitas, ¿ya? Que son diferencias, por ejemplo, como el cristianismo católico y el cristianismo evangélico. En el Islam también hay esas diferencias. Afortunadamente los que se inmolan y los que colocan bombas y todo ese asunto son mínimos, son gente que son un porcentaje mínimo en el Islam, porque el Islam son más o menos unos 1.500 millones de personas en el mundo, ¿correcto? Igual que en el cristianismo también son más o menos unos 1.500 millones de personas allí. Pero afortunadamente los que se inmolan en todo ese asunto son grupos mínimos, que son los extremos, los radicales allí, ¿no? Que son esos grupos también que fusionan religión y fusionan guerra, muerte, asesinatos con religión, ¿correcto? Y entonces nosotros vemos allí, les recomiendo una serie en Netflix muy buena, se llama Fauda. Fauda es una serie que plantea todo este conflicto que hay entre Israel y todos estos grupos musulmanes. Entonces ahí está, bienvenido Hezbollah, correcto, bienvenidos los talibán, correcto, y todos estos grupos musulmanes frente a los cuales hay también una cantidad de batallas porque la espiritualidad de ellos es que todo el mundo tiene que ser musulmán, correcto, y entonces la yihad musulmana tiene diferentes frentes. Hay uno que es el frente bélico, hay uno que es el frente también el frente étnico y hay otro que es el frente económico, ¿ya? Entonces, allí, es decir, porque para los musulmanes Alá es el único Señor del mundo, el único Dios, correcto, y todo el mundo tiene que ser musulmán y el que no es musulmán entonces va a tener que ser muerto, correcto, y a ellos le llaman eso entonces los infieles. Y entonces la yihad musulmana es simplemente la conquista del mundo para el Islam y para su Dios Alá y su profeta Mahoma. Entonces, obviamente el término yihad inicialmente significaba esforzarse, ser cada vez mejor ser humano, ser cada vez mejor esposo, mejor, etcétera, etcétera, pero eso, el Islam, al igual que el cristianismo, está distorsionado. Eso, o sea, son cosas que se vienen desfigurando tremendamente porque, reitero, también ellos están utilizando el poder, el poder religioso con el poder político y económico para conquistar a todo el mundo para su religión musulmana. ¿Ya? Entonces, reitero, eso no solamente se da en el cristianismo, se da en absolutamente todas las religiones, ni hablar, por ejemplo, del hinduismo el hinduismo y el budismo, que son religiones que están divididas por castas, ¿no? Dividen las sociedades por castas. Y ahí están, entonces, si una persona nació en una elevada casta, donde son los señores, frente a los otros que nacieron en castas donde son simplemente servidores y para de contar. Y entonces la religión también está al servicio de los poderosos allí, ¿ya? Está al servicio de los poderosos y la espiritualidad secuestrada por la religión está al servicio de los poderosos donde, perdón, si usted nació en una casta de allí de esclavos y de gente que es servidora, ¿usted cómo va a pretender subir allí a una casta de los amos allí? Si usted, decir, ya la naturaleza ya lo había predestinado para que usted viva, nazca y viva de esa manera. Entonces, ¿cómo es posible que usted pretenda subir a una casta más grande que la otra? Entonces, por donde lo vea. ¿Por qué? Porque la religión es tremendamente un mecanismo
de dominación del ser humano, ¿correcto? Y entonces desde el siglo XVIII por allí, desde el siglo antes, un poco antes, desde la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante, digamos, es solamente un aspecto de la religión, ¿correcto? Y de la espiritualidad, pero esa reforma se dio absolutamente en todo, en las artes, en las letras, en el conocimiento, ¿correcto? Porque todo eso viene con el Renacimiento, entonces hay una brecha que se da, reitero, más o menos desde el siglo XVI, XVII, XVIII, se abre una brecha profunda, no solamente en cuanto a la interpretación bíblica, sino que también a la simple vivencia. Entonces, en esa espiritualidad y religión que les hablé de la Edad Media, no se podía decir absolutamente nada en contra de la Biblia. La interpretación de la Biblia como palabra inspirada de manera inerrante y falible de parte de Dios al ser humano, cuidado con usted decir algo diferente de lo que ya la iglesia tiene establecido como interpretación bíblica, porque entonces le vienen toda esa cantidad de vejámenes y toda esa persecución que les estaba comentando, ¿correcto? Y entonces la gente ya cansada, aburrida de todos esos exabruptos, de todos esos excesos de la iglesia, entonces ellos empiezan a trabajar una cantidad de cosas allí. En toda esa época de la Edad Media, la alta y baja Edad Media, no se permiten avances de ninguna clase. El único avance que había era en matemáticas y en teología, porque la gente lo que estudiaba era eso, matemáticas y teología, y no se podía estudiar teología sin estudiar matemática y viceversa. Ya entonces, los grandes adelantos científicos no se dieron en la época media porque la iglesia no lo permitió, pero había otra cantidad de gente allí rebelde, y cuando hablo de rebelde era gente que no se acomodaba a esos exabruptos de la iglesia y esos abusos y excesos y todo ese asunto, no se acomodaban y entonces fueron gente que empezó a ir diciendo, esto tiene que cambiar tremendamente. ¿Ya? La reforma protestante se da allí, pero también se dan unos cambios en las ciencias, ¿correcto? Reitero, en el arte, en la literatura, la invención de la imprenta ayudó tremendamente a todo ese aspecto y entonces en todos esos siglos XVI, XVII, XVIII se abre una brecha muy profunda, no solamente en cuanto a la interpretación de la Biblia, sino en la vivencia también. Es decir, ¿qué dice la Biblia, correcto? Y cómo también aplicamos eso que dice la Biblia a la vivencia. Y allí se pueden distinguir tres grandes fases en ese momento. La primera fue una oleada grande de secularización que llegó desde esa época del siglo XVI, XVII, XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Todo eso empezó a haber una secularización, empezó a haber una cosa que se llamó, no sé, ustedes han escuchado hablar del famoso método científico, el método científico del positivismo, de las ciencias duras, de Augusto Comte, ¿correcto? Todo eso viene a configurar unas nuevas realidades reitero, en lo científico, ¿correcto? En lo teológico, ¿ya? En lo económico, ¿ya? En lo intelectual, y entonces surge una clase que es la clase científica, y se empiezan a trabajar las famosas ciencias duras, ¿correcto? Reitero, el método científico, y entonces ya se dice que, a ver, ese momento de la clase media donde reinaba la teología, porque en la clase media la teología fue la ciencia reina, ¿correcto? Pero entonces toda esa gente agobiada, cansada de todos esos exabrutos, reitero, empiezan a trabajar otras situaciones allí y entonces viene ese método científico. Entonces la gente ya dice, no queremos saber absolutamente nada de religión, no queremos saber nada de ciencia, nada de teología, nada de Biblia. Bienvenido el método científico de Augusto Comte, bienvenido el positivismo, bienvenida a las ciencias duras, etcétera. Y ahora entonces solamente creemos en lo que el método científico propone, ¿correcto? Todo lo que se puede corroborar desde una perspectiva científica es bienvenido. Y todos esos aspectos de fe y todos esos aspectos de teología, eso corresponde a la época de la niñez intelectual de la humanidad. Ahora nosotros estamos en la madurez intelectual de la humanidad, donde la teología no tiene cabida, donde la fe no tiene cabida, ¿correcto? Y entonces se van al otro extremo y hay una oleada muy fuerte de secularización allí, que reitero llega hasta la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial está
1914 al 1918. Y la Segunda Guerra Mundial está en el 1939 al 1945, ¿correcto? Y que esa Primera Guerra Mundial fue motivada por gente, por ejemplo, como ahí está bienvenido este filósofo Federico Nietzsche, ¿ya? Donde habla de que Dios ha muerto, donde habla del superhombre, donde habla de que esta moral ridícula de la eh, que propone la religión y todo ese asunto, eso tiene que acabar porque Dios ha muerto, pero no lo matamos nosotros, lo mataron ustedes mismos. Federico Nietzsche habla de cómo Dios ha muerto, pero yo no lo maté, dice él, lo encontré, cuando llegué aquí a Occidente lo encontré muerto, lo mataron ustedes, señores que proponen el cristianismo. Fueron ustedes los que lo mataron porque ¿dónde está esa congruencia, esa coherencia entre lo que dice la Biblia, entre lo que ustedes dicen y lo que practican? ¿Ya? Y entonces, olvídese, eso no es correcto. Y entonces, ahora nosotros lo que necesitamos es el superhombre. Bienvenido el superhombre, correcto, ese superhombre que ya no va con los principios que se enseñaron durante muchísimo tiempo, esos principios del cristianismo, sino que ahora necesitamos un superhombre que coloque sus propios derroteros, su propia ética, su propia moralidad. Y entonces allí se plantea todo eso y finalmente hay una cantidad de aspectos allí que llevan a la Primera Guerra Mundial y que luego llegan a la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Entonces eso es un asunto fuerte allí. En la teología se da una cosa que se conoce como la teología liberal, ¿ya? Que hay una cantidad de personajes allí fuertes trabajando con ese aspecto de la teología liberal y tratando de todas maneras esa teología liberal de de tomar la espiritualidad que ha sido secuestrada por la iglesia y por la religión, ¿correcto? Y liberarla, ¿ya? El asunto es que esa liberación que ellos propusieron, que fue una liberación, digamos, desde el intelecto, ¿correcto? Desde las ciencias, tampoco terminó, digamos, como muy bien, porque se propuso un antropocentrismo muy, muy fuerte, ¿correcto? Pero ese antropocentrismo llevó a las dos guerras mundiales. Entonces, el problema de los excesos, ¿no? El problema de los extremos. Yo creo que una palabra clave para nosotros es equilibrio. Siempre, equilibrio, ¿correcto? Porque, ¿y dónde está la espiritualidad en todo eso? Pues, de un lado para otro, ¿no? También llevada al extremo de una parte y de otra. Ya la espiritualidad aquí, en la secularización, esa primera oleada es simplemente una espiritualidad que obedece al intelecto, ¿ya? Que está al servicio del intelecto. Entonces, son situaciones bastante fuertes allí. Bueno, y esa secularización toca muchas instancias sociales, culturales, populares, pero es una secularización que no llega a las grandes masas, no llega a las grandes masas porque ese positivismo y ese método científico de Augusto Comte, etcétera, las ciencias duras, eso no está abierto para todo el mundo. Eso está abierto solamente para una élite intelectual, una élite también económica, porque son los que pueden pagar los estudios y las investigaciones y todo ese asunto. Así es de que esa secularización no llega todavía a las grandes masas, ¿correcto? Entonces, sino que se queda solamente en esos intelectuales allí que es un círculo, reitero, bastante cerrado, que solamente se da en Europa, ¿correcto? En Norteamérica, pero hablar de África, hablar de Latinoamérica, no, jamás, porque aunque nosotros pertenecemos al hemisferio occidental, ¿correcto? Recordemos que el mundo está dividido en el hemisferio oriental y occidental, y por eso la gran pelea también entre las religiones, como les comentaba, el hinduismo y el islam, ¿correcto? Los musulmanes, los budistas, etcétera, todos esos son religiones orientales frente al cristianismo, que es la religión occidental. Claro, obviamente en este momento los musulmanes y los hinduistas y budistas han conquistado ciertos lugares del occidente, ¿correcto? Pero siempre ha habido una pugna y un dominio del mundo tremendo de parte de unos y de parte de otros. Y ha sido, digamos, diferentes épocas donde han dominado unos y otros, ¿ya? Y en este momento ya hace mucho tiempo está dominando Occidente por Estados Unidos, pero olvídese que Oriente ya está tomando la delantera con China, que pertenece a Oriente, ¿ya? Incluso, y las espiritualidades también están en una pugna allí, porque las espiritualidades orientales siempre están en pugna con las espiritualidades occidentales. Y nosotros aquí estamos en Occidente y obviamente para nosotros la espiritualidad occidental es excelente, la mejor, etcétera, etcétera. Pero las espiritualidades orientales
también son espiritualidades mucho más fuertes. Y incluso muchas de las espiritualidades orientales son vividas de la manera más fuerte que las espiritualidades occidentales, ¿ya? Y esas espiritualidades orientales son tremendamente poderosas. Los musulmanes no aceptan absolutamente nada con su espiritualidad. No es negociable. Los muchos países de aquí de Occidente, países europeos de Occidente, porque una cosa es ser occidentales de Europa y otra cosa es ser occidentales de Latinoamérica, ¿no? Las diferencias son enormes. Pero los occidentales de Europa, Europa no será la misma aquí en el 2050. Los musulmanes están conquistando cada vez, tremendamente, cada vez más Europa. Y los musulmanes están casando con mujeres europeas y están teniendo hijos. ¿Y esos hijos qué van a hacer? ¿Van a ser cristianos? No, esos hijos van a ser musulmanes. Y así están conquistando. Los musulmanes dicen para de acá al 2050 el mundo será musulmán. Europa será musulmana. ¿Ya? Entonces allí, ahí son unas situaciones bastante fuertes allí. Pero entonces, como le comento, esa primera oleada de secularización solamente estuvo entre algunas élites intelectuales allí. No bajó a las masas, sino que entonces ellos están trabajando en ese aspecto allí. ¿Ya? La comunidad católica se blinda de esos ataques mediante, primero, condenando a uno u otro ámbito, negando los conflictos o dialogando con esos conflictos. Es decir, de todas maneras, la Iglesia Católica no es pendeja y ha habido fuerte, digamos, contra esos conflictos que hay, tanto de esas otras religiones como de los occidentales mismos, pero que son occidentales pensantes, intelectuales, que no le comen cuentos ya a la Iglesia. Entonces, la Iglesia de todas maneras también ha lanzado sus contraataques para tratar de conquistar esa parte. ¿Ya? Y de todas maneras la Iglesia Católica también se ha dado cuenta que Europa ya no son, digamos, la columna vertebral del catolicismo. Por eso no es nada gratis que el último papa que había, Francisco, era un papa latinoamericano, porque ahora la columna vertebral del catolicismo está en América Latina, ¿ya? Y aunque murió este papa, colocaron el otro papa que si bien no es latinoamericano, es norteamericano, pero sigue siendo de América, ¿correcto? Y según lo que tengo entendido, es un papa que ha dado su labor aquí en Sudamérica, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ellos no pueden darse el lujo de colocar un papa europeo cuando Europa ya es laicista, cuando Europa ya no quiere saber nada del catolicismo como religión, ¿ya? Mientras que por el otro lado vienen los musulmanes avanzando y avasallando todo este asunto, ¿ya? Entonces, los musulmanes vienen conquistando Europa, pasan a Estados Unidos, ¿correcto? Y bajan a Latinoamérica, ¿ya? ¿Y cómo lo están haciendo? Reitero, la yihad tiene varios frentes. El frente bélico, que es el de la guerra, que es el de los que se inmolan, el frente económico, que es inundar económicamente todo el occidente, y el frente étnico, que es casarse con mujeres europeas, ¿correcto? Latinoamericanas y tener hijos con ellas que serán hijos musulmanes, jamás hijos cristianos. Entonces son simplemente trabajos que se plantean allí desde esas perspectivas, ¿ya? Es decir, estrategias que están trabajando allí de eso. A mí cada nada me sale allí en ofrecimientos. ¿Quieres ser musulmán? ¿Quieres ser musulmán? ¿Quieres conocer algo musulmán? Como soy teólogo, claro, obviamente quiero saber cada vez más de todas las religiones. Y el problema es que ellos no quieren solamente darte a conocer la teología musulmana, sino que quieren que te vuelvas musulmán, ¿ya? Que te vuelvas musulmán. Y ese es un problema muy serio allí. La segunda oleada llegaría hasta los años 90 de nuestra época, ¿ya? Grandes masas abandonaron el paradigma religioso de manera irreversible. Hay cantidades de gentes que no quieren saber nada de iglesia, agotados, cansados, y estoy hablando de iglesia de cualquier iglesia, es decir, iglesia católica, la iglesia evangélica, etcétera. Hay gente que no tiene el discernimiento de entender que una cosa es Dios y otra cosa es la institución llamada iglesia. Entonces la iglesia les ha hecho de pronto X daño, la iglesia, si es la iglesia católica, tremenda cantidad de abusos, de homosexualismo, de pedofilia, que está la gente hastiada allí, y si es la iglesia evangélica, pues peor,
Mire el problema que lo que está pasando las últimas semanas allí con ese tipo que estaba violando a esa niña, a ese pastor, ¿correcto? El adulterio, tener dos o tres mujeres en cada iglesia, el problema de los diezmos, el problema de la teología de la prosperidad, la gente está agotada y la gente no quiere saber absolutamente nada de eso. Sociedades que eran tremendamente cristianas, Europa, Alemania, ¿dónde se empezó la reforma protestante? En Alemania. ¿Qué era Holanda en la reforma? Pues, era uno de los grandes bastiones de la reforma. Inglaterra, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Todo eso lo que era Reino Unido y España, que era la corona del catolicismo, la, allí, pues todos esos lugares ya son declarados lugares laicos, naciones laicas, ¿ya? Ese protestantismo de esos grandes lugares, eso ya no existe, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una oleada fuertísima que es el abandono de la gente de toda esta institución llamada iglesia, ¿ya? No quiere. Hay grandes masas de gente abandonando las, las, eh, las religiones, ya abandonando las iglesias. Y, por ejemplo, en toda Centroamérica, ese veneno de la teología de la prosperidad, el 80% de la gente que fue conquistada al cristianismo evangélico con las falsas promesas de la teología de la prosperidad, se devolvieron. Se devolvieron. Un muy pequeño grupo se devolvió a la iglesia católica y la inmensa mayoría de gente se fue para el mundo, o sea, es decir, ya no quieren saber nada porque salieron de la iglesia católica para la iglesia evangélica, pero la iglesia evangélica les prometieron una cantidad de cosas que lo que hicieron fue explotarlos, subyugarlos, robarles, quitarles sus casas, etcétera, etcétera, con la teología de la prosperidad, con el famoso movimiento apostólico y profético, ¿ya? Y entonces la gente ya no quiere saber absolutamente nada de ese asunto. Entonces, uno tendrá que reconocer o entender que una cosa es Dios y otra cosa es la institución llamada iglesia. Por eso no es gratis cuando yo les digo que si hay un enemigo fuertísimo de Dios, de la espiritualidad, y del reino de los cielos, el enemigo más grande que hay es la iglesia. Yo me diría, pero ¿cómo? ¿Cómo se les ocurre si se la pasan hablando de eso? Es la iglesia, ¿ya? Entonces ahí hay que tener en cuenta ese asunto. Entonces ese abandono, reitero, se da en todas las diferentes religiones, en todas, porque entre el hinduismo, budismo, islam, también hay gente, y en el judaísmo, hay gente que no le copia. El judaísmo, que es donde nacen las tres grandes religiones del mundo monoteístas, que es el islam, el, 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 el judaísmo, precisamente el cristianismo, más de la mitad de la población judía es laica. No quieren saber absolutamente nada de religión, no quieren saber nada de Dios. La comunidad LGTBIQ+ del mundo más grande está en Israel. Hay una secularización enorme de Israel. Reitero, eso no solamente se está dando en el cristianismo, se está dando en todas las religiones, la gente agotada. Pero curiosamente la gente sí quiere, muchos de ellos sí quieren la espiritualidad, pero no quieren la religión, ¿ya? Entonces ese es como el asunto allí. La manera concreta de percibir la espiritualidad bíblica en la segunda oleada fue la crítica que trasciende los ámbitos populares, ¿ya? Entonces surgieron aquí en el cristianismo lo que se conoce como los métodos exegéticos críticos. Crítica a las formas, crítica de la reacción, crítica a los géneros, crítica literaria, crítica textual, etcétera, etcétera. Pero todos eran métodos exegéticos críticos, es decir, un acercamiento crítico a la Biblia, ¿ya? Entonces allí tenemos que tener en cuenta toda esta parte acá. Entonces, y se caracteriza, reitero, de lo que se conocía muy mal, el abandono de lo que se conocía muy mal, porque la religión, reitero, es muy diferente a la espiritualidad, ¿correcto? Y ese abandono que coincide con una fuerte deserción de la práctica religiosa. Entonces, en este momento, la práctica religiosa allí no está presente en la gente, no está presente en los hogares, no está presente en los pueblos, ¿ya? Y como estamos hablando de espiritualidad y como estamos diciendo que la espiritualidad fue secuestrada por la religión, eso significa entonces que la espiritualidad, por lo menos la espiritualidad litúrgica, la espiritualidad que propone la religión, no está siendo practicada. No está siendo practicada porque la gente está agotada de esa situación allí. Y la tercera oleada que es nosotros en la que vivimos es que además de que continúa ese proceso
de la gente ya no desear la religión con toda la fuerza, comienzan también a brotar muchos planteamientos espirituales significativos al margen del marco religioso. Reitero, entonces la gente no quiere religión, no quiere religiosidad, pero sí muchos de ellos quieren espiritualidad, porque el ser humano es espiritual por naturaleza. Recuerden, espiritualidad, dos puntos, vida. Si estás vivo, eres espiritual, ¿correcto? Entonces allí hay una cantidad de planteamientos espirituales que surgen, pero en el margen de la religiosidad, ¿ya? Se abandona la práctica religiosa por grandes segmentos de la sociedad, pero rebrota, hay un rebrote muy interesante de ciertos aspectos, incluso bíblicos, pero digamos como segmentos aislados. Por ejemplo, las prácticas de la vida de Jesucristo. Es decir, háblenme del Jesús, pero no del Jesús judío. No me hable del Jesús tampoco el cristiano, no me hable del Jesús que me presenta el cristianismo católico. No me hable del Jesús que me presenta el cristianismo evangélico, porque todos esos Jesuses están distorsionados, están manoseados, vilipendiados, están distorsionados. ¿Ya? Hábleme del Jesús, el ser humano, que practica una espiritualidad sin religión, sin política, sin diezmos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que la gente busca en la actualidad. Formas más libres, formas menos deformadas de una espiritualidad que propone Jesucristo. ¿Ya? Entonces, eso es como muy importante allí, una espiritualidad con un corte más social, ¿ya? Con un corte más como que nos demos cuenta de nuestro contexto, de las necesidades, que no sea como tan supranatural por allá. No, que no sea eso, ¿ya? Sino que básicamente que sea más como una fuerza iluminadora, una fuerza del carisma, ¿ya? Y surgen entonces una cantidad de espiritualidades, por ejemplo, una espiritualidad legal, otras espiritualidades como la feminista, como espiritualidad obrera, como la espiritualidad campesina, como la espiritualidad indígena, como la espiritualidad del medio ambiente, como la espiritualidad del cuidado de los animales, la espiritualidad litúrgica, pero no la misma liturgia que se viene trabajando, sino con otros actos litúrgicos. ¿Ya? Y entonces surgen otras clases de espiritualidades allí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esto, grosso modo, y más bien como una maratón, les presenté las diferentes etapas históricas de la espiritualidad. ¿Correcto? Luego, en la próxima clase vemos las etapas sociales de la espiritualidad. Recordemos que este curso tiene dos dinámicas, las clases tienen dos dinámicas. Una dinámica que es la dinámica de, la, mm, de las clases sincrónicas, que son estas reuniones, estos encuentros que tenemos a las 7 de la noche, y la otra dinámica son las clases asincrónicas, que son videos que tengo pregrabados que les envío a ustedes para que las vean entre clase y clase. ¿Listo? Entonces les voy a enviar uno de esos videos allí. Pero antes de eso, no sé si tienes alguna pregunta, María C. Nos tocó a los dos hoy, bien por eso también. Y no sé si No, tienes está súper bien. muchísimo para hablar, muchísimo para hablar. Habíamos iniciado la clase anterior con este tema de las etapas históricas de la espiritualidad. Y bueno, entonces habíamos empezado la clase anterior, hoy la concluimos. Y grosso modo es presentando así, digamos, un repaso muy rápido de cómo se ha vivido la espiritualidad en todas esas diferentes etapas históricas. Recordemos que son 5 grandes etapas históricas: la prehistoria, la época antigua, la época media, la época moderna y la época contemporánea. ¿Listo? Ujú. ¿Tienes alguna pregunta, aporte, comentario, obviamente para entender, digamos, No, esto yo un creo poco? que, no, no, muy bien, me pareció muy interesante la comparación con otras religiones, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque todas las religiones tienen unas espiritualidades diferentes, muy válidas, ¿correcto? Para ellos totalmente válidas, para nosotros de pronto algunos aspectos válidos, otros no tantos. Aquí la gran pregunta es para Dios, de esas Ujú. espiritualidades, ¿qué es, qué avala Dios? La Sí. divinidad que dice, Eso está bien, ¿correcto? O eso está mal. De todas porque no hay una espiritualidad que se diga.
esta sí es totalmente avalada por Dios, mientras que esa otra no. Yo creo que todas las espiritualidades tenemos muchas, digamos, prácticas que Dios dice es por ahí, pero otras prácticas que Dios dice no es por allí. Porque la revelación continúa, la revelación progresiva de la que les hablé al inicio sigue. Es decir, aún estamos en estadios mucho más holísticos de revelación progresiva, pero aún la revelación es progresiva y será progresiva hasta cuando todo esto termine. ¿Listo? Entonces estamos en contacto, el Todopoderoso les bendiga, que estén muy bien, Muchísimas muchísimos éxitos. gracias. Chao, Chao. cuídate. Gracias.